Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Bellamel y estamos en una colaboración más con mi querido Demián Duarte para Sonora Power, como todos los miércoles. Y en la colaboración de hoy quiero hablar, sí, yo sé, ya hemos hablado mucho y se ha hablado mucho, pero hay que seguir hablando sobre el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y hoy de lo que realmente quiero que hablemos es cómo los conservadores, como la derecha, como aquellos que nunca, de verdad, nunca se han interesado por los derechos de la mujer, hoy se quieren colgar del tema del feminismo. Esto es muy interesante, esto es para el análisis. Miren, primero hay que partir por decir que la marcha de ayer, la marcha que ocurrió en varios lugares de México, que ocurrieron en Nuevo León, que ocurrieron en Sonora, que ocurrieron en México, en la Ciudad de México, que ocurrieron en Querétaro, o sea, las marchas que ocurrieron a lo largo y ancho de la República Mexicana tienen una razón de ser. ¿Cuál es esta razón de ser? Es única y exclusivamente el de exigir que las autoridades respondan por las omisiones que hay alrededor de los delitos que involucran a las mujeres. Feminicidios, abusos, violaciones, secuestros, etcétera. Algo que debemos entender es que existe y ha existido a lo largo de México, y no solamente de México, sino que en el mundo, pero hablemos particularmente de este caso. Existe una impunidad importante al margen de esto. ¿Por qué? Porque la autoridad lamentablemente no tiene o no ha tenido, no había tenido protocolos para la atención de las mujeres. Si una mujer llegaba y denunciaba una violación, si la violaba su marido, entonces se burlaban de ella porque estaba obligada a cumplir como mujer con su obligación de tener relaciones con su marido, ¿no? Y esos se burlan de las mujeres cuando llegan a denunciar. Prácticamente si no llegas ensangrentada, entonces no sabemos de qué te estás quejando, para qué te quejas, no podemos comprobar, los médicos legistas a veces ni siquiera están, los peritos no hacen las investigaciones, las fiscalías no tienen estos protocolos ni siquiera de atención mínimamente respeto hacia las víctimas. Cuando hablamos de investigar, bueno, de ahí en fuera, ¿qué les puedo yo decir? Las investigaciones se quedan a medias, carpetas de investigación abiertas, a veces ni siquiera las abren porque no encuentran elementos. Y si hablamos de desapariciones, por ejemplo, ¿qué hay de aquellas mujeres que han sido privadas de su libertad y que la autoridad, y hablemos ahora sí de cómo las fiscalías se han querido apartar de su responsabilidad por investigar las desapariciones que se han dado? Entonces, hay mucha impunidad alrededor de esto y se han acumulado varias denuncias, se ha acumulado un gran coraje por las mujeres que han sido desaparecidas, por las mujeres que han sido asesinadas, porque hay mujeres que se han tomado el derecho, la libertad, así lo ven incluso como un atrevimiento de alzar la voz por otras mujeres. Y esto ha ocurrido en México desde hace muchos años, insisto, desde hace muchos años. Llega un momento en el que nos cansamos y salimos a exigir a las calles que se nos reconozca, porque derechos tenemos. La Constitución nos reconoce. El problema es que quienes ejercen los cargos públicos no nos reconocen como si fuéramos objetos de derecho, como si no fuéramos parte de este Estado de Derecho. Y eso es lo que se sale a exigir. Entonces, teniendo esto en cuenta, ocurren varias cosas dentro de una marcha feminista. Hay varios grupos, no podemos generalizarlos. Hay quienes van con mucha furia, con mucho odio y que van con mucho coraje en contra de la autoridad, a exigirle a la autoridad que no voltee la cara. Hay quienes alientan a estos grupos, hay quienes les echan porras, que no son violentas, que no están por ahí haciendo los actos violentos, no llevan martillos, no nada, pero celebran cuando un grupo de mujeres comete algún acto de vandalismo, cuando golpean algún monumento o cuando destruyen algo o cuando lo pintan, lo celebran. Y hay otro grupo que van de forma pacífica a marchar y que no promueven, ni enaltecen, ni se involucran con los actos violentos. Esto es lo que pasa. Estos son los tres tipos de grupos que ocurren o que van a estas marchas feministas. La autoridad tiene la obligación de garantizar que la marcha sea pacífica, que la marcha no genere ningún tipo de situación que pudiera atentar contra la seguridad de otras personas. Y en gran parte de la República Mexicana, y no podemos generalizarlo, han tomado la decisión de no intervenir dentro de estas marchas y dejar que vaya, que siga su curso y no meter las manos, al menos en estas fechas. Lamentablemente, todo esto, todo este contexto que les estoy dando, es algo que está ya en esta administración a nivel federal.
y que en los distintos gobiernos de los estados está comenzando a estallar, porque antes simplemente esto no era ni siquiera pensable. Y a eso me refiero. Que no veíamos que pudiéramos marchar de forma libre, que pudiéramos exigir realmente un Estado de Derecho, que nos reconocieran, que nos visibilizaran, que no lo podíamos ni siquiera exigir porque inmediatamente la marcha era reprimida, porque entonces el Estado participaba y desaparecía a los manifestantes. Eso creo que tenemos que tenerlo muy claro, sobre todo cuando vemos comentarios o escuchamos opiniones de aquellos que participaron en las administraciones pasadas y que eran los que reprimían estas marchas y ahora resulta que son los principales promotores del feminismo. Ahora resulta que ellos son los principales promotores de los derechos de la mujer. Pero vaya, si ni siquiera actualmente en los congresos votan a favor de la mujer. ¿Cuántos estados conocen ustedes que estén gobernados por panistas y que ya hayan despenalizado el aborto? ¿Cuántos estados conocen ustedes que estén gobernados por panistas y que hayan promovido la tasa cero a los productos de higiene femenina, por ejemplo? ¿Cuántos estados gobernados por panistas conocen ustedes que hayan hablado sobre, no sé, mínimamente un salario equitativo? Y a nivel federal, exactamente lo mismo, porque los panistas en la Cámara de Diputados votan en contra del gravamen cero en los productos de higiene femenina, porque los panistas en la Cámara de Diputados votan en contra del salario paritario. Pero en los discursos se sienten feministas, pero en los discursos le quieren vender a usted que son los principales defensores de la mujer. Lo que no le dicen es que solamente es en un grupo de la mujer, nada más. Entonces, cuando vemos que quieren engrandecer las causas, hay que entender solamente una cosa. Ser conservador y defender los derechos de la mujer es antinatural. Porque lo que ha querido el conservadurismo es que la mujer se quede en casa, que atienda a la familia y que no haga nada más. Que la mujer no salga y exija sus derechos, exija el reconocimiento, exija justicia. No lo han querido, porque a los panistas se les olvida que dentro de sus propias filas hay acosadores y que no se han pronunciado en contra de ellos. Porque están buenos para señalar al de enfrente sin pruebas muchas veces, pero cuando uno tiene pruebas de lo que hacen dentro de sus filas, de cómo está este senador cabeza de vaca que quería zumbarse a una mujer y lo decía desde el chat en la Cámara de Senadores ahí trabajando y hablando sobre cómo quería zumbarse a una mujer y que quería el teléfono de un padrote, de cómo tenemos y teníamos gobernadores panistas que decían que las mujeres están buenas para lavar, de cómo decían que estamos buenas para cocinar, para atender a los hijos y nada más. O sea, estos son los panistas que dicen y se creen defensores de las mujeres. Por piedad, si usted escucha a un panista hablar de esto, si usted lee a algún panista decir algo al respecto, antes recuerde que han dicho, que han legislado, que han gobernado. Ellos llevan mucho tiempo siendo gobierno. ¿Y qué han hecho en favor de las mujeres? ¿Darles tarjetas rosas? Y luego, ¿cómo han cambiado las fiscalías? ¿Han promovido algo? ¿Han ayudado a las madres buscadoras, por ejemplo? Eso es lo que tenemos que cuestionar. Eso es lo que tenemos que voltear a ver. No caigan en los juegos discursivos que tienen los conservadores en este país para colgarse de todas las causas, hasta de las que no les competen. Porque, insisto, ser conservador y decirse defensor de las mujeres es antinatural. Porque ellos lo único que quieren es conservar el régimen de poder y de control de la población. Y eso incluye a las mujeres. Yo los dejo con esta reflexión y muchas gracias a mi querido Demián Duarte, como todos los miércoles, que nos permite estar en este espacio. Les mando un abrazo, yo soy Meme Yamel y síganme en todas mis redes sociales y mi querido Demián, nos vemos la próxima semana.